Otra vez, buenos días, buenas tardes a todos y gracias por vuestra presencia durante este webinar. Y hoy vamos a hablar de los tres países bálticos, de Lituania, Letonia y Estonia. Ya sabéis que hicimos hace algunas semanas un webinar sobre Polonia y aquí desde nuestra oficina en Cracovia hicimos también webinars sobre Polonia y sobre Lituania, Letonia y Estonia en otros idiomas, así que al final de este webinar también os indicaremos la página web de YouTube donde están todas los webinars que hemos grabado para quien quiera aprovechar y ver otra vez el webinar o a lo mejor no ha podido asistir. Así que vamos adelante y vamos a empezar. Yo me llamo Ernest Mirosław y soy el fundador y dueño del receptivo Ernesto Travel. Somos una agencia de viajes, tour operador y DMC desde el 2006. Somos miembros de varias asociaciones de turismo aquí en Polonia y también en la región de Polonia donde estamos, en Cracovia y en Malopolska. Tenemos nuestra oficina en Cracovia, en Polonia, pero como agencia de viajes de turismo receptivo trabajamos no solamente en el territorio de Polonia, sino también de otros países y hoy precisamente os vamos a contar un poquito de Lituania, Letonia y Estonia como estos tres países bálticos que se pueden visitar de un viaje. Y aquí veis mi email y algunas páginas web, la página de nuestra agencia, Ernesto Travel, la página en español y la página del Congreso, del cual también os hablaré al final de este webinar. Empezamos con este mapa para que podáis ver de cuáles países os vamos a hablar, ¿no? Aquí veis en este color que parece un poquito amarillo, que es la Unión Europea. Polonia y los tres países bálticos, por supuesto, hacen parte de la Unión Europea desde 2004. Aquí podéis ver un poquito, queremos comparar la superficie, población y moneda a Polonia. Veis que estos tres países bálticos, todos juntos, no llegan a esta superficie que tiene Polonia ni los habitantes, así que después os diré cómo se pueden visitar estos países para grupos o para individuales que quieren verlos durante un solo viaje. Ya os hablaré de los idiomas que hablan. Como he dicho, los tres están en la Unión Europea y en los tres ya tienen euro. Así que no hay problema al llegar para cambiar porque tenéis euro. Los que llegáis de España, por supuesto, y los que vienen de otros continentes, pues o traen euro o cambian dólares americanos o lo que sea a euro. Ok, entonces, estos tres países bálticos. Empezamos con esta diapositiva que os hace ver un poquito el mapa y cómo se pueden visitar y porque así también será nuestro webinar que va a durar más o menos una hora nada más, porque antes os hablaremos de Lituania. Este viaje, por ejemplo, puede empezar en Vilna y después vamos a Riga, a Letonia y a Tallinn, Estonia. Una curiosidad, se puede añadir un día para visitar Helsinki, en Finlandia, porque hay ferry entre Tallinn y Helsinki. Bueno, ¿y qué os vamos a contar? Entonces, sobre todo que Lituania y Letonia son países bálticos, baltos. Estos pueblos pertenecen a estas tribus baltas. Y Estonia, no, Estonia son fino-húngaros, es otro país, otro idioma.
Vamos a hablar de las capitales, que son las locomotoras de estos tres países, porque son centros urbanos, económicos, en cuanto al estudio, al desarrollo, pues son los más importantes sitios en estos tres países, aunque hay también otras ciudades importantes y que merecen la pena visitar. Os vamos a hablar de la naturaleza, de algunas similitudes y diferencias entre estos tres países, de castillos medievales, de bosques, de iglesias, para también grupos de peregrinación que quieren visitar estos tres países con sus párrocos, de los lagos, de las dunas, etc. Pues, como ven, se puede recorrer estos tres países en un mismo viaje, porque desde Vilna a Tallinn son 600 kilómetros. Entonces, lo mejor es aterrizar en una ciudad y partir de otra ciudad. Vamos a empezar por Lituania, que está dividida en 10 condados. Es un país democrático, es una república parlamentaria con la capital en Vilna. El idioma que hablan es un idioma que vosotros no entendéis, tampoco nosotros, porque el polaco es un idioma eslavo y el lituano es como hermano del letón, son dos idiomas baltos que no se entiende absolutamente nada. Es un país católico, bueno, más o menos 70 y pico % son personas bautizadas que pertenecen a la Iglesia Católica, hay también muchos ortodoxos. Pertenece a la Unión Europea, al Tratado de Schengen, así que se puede entrar para los españoles y los de Schengen sin pasaporte, solamente con el DNI. Bueno, tiene altos índices de desarrollo, sobre todo en cuanto a la educación, a las matemáticas, a la tecnología y otras ciencias. Así que ahora os vamos a contar un poco de este país. Pues en cuanto a la historia, nos paramos solamente un momentín, porque claro, no podemos hablar mucho, ¿no? Al inicio del segundo milenio, como veis aquí, en el año 1009, hay las primeras referencias escritas de este país, de Lituania. Y el territorio actual, pues, se parece un poco a los orígenes del siglo XIII. La coronación del primer rey, Mindaugas, en Vilna, aquí ven, en el siglo XIII, y en el siglo XIV lo que sucede pues es una unión entre Polonia y Lituania que hace así que este país, esta unión de estos dos países, de Polonia y Lituania, va a llegar a ser el país más grande de Europa de aquel tiempo, de este tiempo medieval, porque un príncipe de Lituania, que se llama Ladislao II Jogaila, se casa con una reina polaca, Eduigis, y gracias a este matrimonio empieza la unión de estos dos países. Esta unión se va a llamar República de las Dos Naciones, que será el país más grande de Europa. Aquí ven un cuadro de un pintor polaco que habla de una batalla de los polacos y lituanos contra los caballeros teutónicos en una ciudad que se llama Grunwald y se encuentra en el norte de Polonia. Bueno, después la historia sigue casi igual para Polonia y para Lituania, porque como he dicho, forman un solo país, hasta la partición de Polonia y de Lituania, de esta República de las Dos Naciones, entre Austria, Prusia, que es Alemania, y Rusia. Así que en el 1795 la Lituania fue incorporada a Rusia bajo Catalina II Grande de Rusia. Después, en el siglo XIX, hay revueltas como sublevaciones contra los rusos, tanto en el territorio de Polonia que en el territorio de Lituania, y durante la Primera Guerra Mundial se nota la ocupación
alemana. Y al final un poco de esta historia, este país, Lituania, reconquista su independencia al final de la Primera Guerra Mundial, como también otros dos países de los cuales vamos a hablar hoy, Letonia y Estonia, y después de unos 20 años de libertad, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, como sabéis, el 1 de septiembre de 1939 los alemanes atacan Polonia, pero del este, el 17 de septiembre, entran los rusos al territorio de Polonia y también los rusos, los soviéticos, invaden el territorio de estos tres países, Lituania, Letonia y Estonia. Así que en el 1940 hay la invasión rusa. Después, en el 1941, Hitler ataca a Stalin, ataca a Rusia y entra en el territorio también de Lituania, Letonia y Estonia. Y empieza la ocupación alemana que termina y se cambia el enemigo, se puede decir, ¿no? Porque entran las tropas soviéticas y prácticamente se quedan allí casi 50 años, porque Lituania y después también Letonia y Estonia, esta parte de historia vamos a repetir hablando de otros dos países, llega a ser la República de la Unión Soviética. Hasta el año 1991, cuando cae el muro y estos países reconquistan su independencia, empieza el desarrollo económico, crecimiento en cuanto a nuevos edificios, nuevas estructuras, las universidades, etc. Al fin, bueno, el 1 de mayo de 2004, Lituania entra a la Unión Europea. Bueno, de estos tres países no les podemos llamar que forman la parte de Europa de Este, porque no les gusta, no quieren ser llamados Europa de Este. Y aquí os damos la prueba de eso, que el centro geográfico de Europa, porque a Europa pertenece también una gran parte de la Rusia, hasta los montes de Ural. Entonces, hablando de Europa geográficamente, pues el centro de Europa se encuentra cerca de Vilna, en el territorio de Lituania. Y en cuanto centro geográfico de la Unión Europea, se encuentra en Alemania, por supuesto. Estos países son llenas de llanuras y lagos, porque son países bastante sin montañas, sin altoplanos, sobre todo hay llanuras. Y donde hay llanuras y donde hay ríos, pues también forman muchísimos lagos. Si se recuerdan un poco el webinar sobre la Polonia, pues se acordarán que en la parte norte de Polonia hay esta región de los lagos que se llama Mazuria. Pues precisamente allí tenemos la frontera con la Lituania, pues no nos asombra que también allí hay muchos lagos en el territorio de Lituania. El clima es un clima frío, escandinavo, es un clima que se puede llamar continental, como ven aquí, un castillo. Después vamos a hablar de este castillo en Trakai, circundado por este lago durante el invierno. Por supuesto, hay hielo. Bueno, las temperaturas bajan hasta menos 20, menos 30. Por supuesto, depende del invierno, porque últimamente los inviernos aquí en esta parte de Europa también son un poquito distintos que hace 30 años o 40 años. Bueno, están sobre el mar Báltico, pues hay costas, la costa es arenosa, hay muchas dunas, también parques nacionales que están allí, ahora os vamos a hablar. El puerto más importante de Lituania, de Klaipėda, que está en el mar Báltico, para el desarrollo del país, muy importante, y precisamente de eso os iba a hablar.
hay un parque natural inscrito al Patrimonio Común de la Humanidad de la UNESCO, que son estas adunas en un sitio que se llama Curciu, y es prácticamente un estrato de arena, de adunas entre el mar Báltico y las llanuras que allí empiezan. Entonces, eso es una de las joyas de naturaleza de la Lituania. La ciudad más importante y la capital de Lituania es Vilna, que se suele llamar la Roma del Báltico. También es pertenece al Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1994. Bueno, para el desarrollo de esta ciudad ha sido muy importante esta unión con Polonia, de la cual ya os he hablado un poquito, porque este rey, Ladislao II de Polonia, concedió a Vilna el derecho de ser ciudad en 1387. Son estos años cuando él se casa con nuestra reina Edwigis y se vuelve a ser rey de Polonia. Será un rey de Polonia y de Lituania que durará muchísimos años, casi 70 años. La Universidad de Vilna, aquí ven el año de su creación, 1579, que se desarrolla sobre todo gracias a otro rey polaco que se llama Segismundo II o Segismundo Augusto de Polonia, que estableció allí su corte. Entonces, siendo allí el rey, claro que venían muchos arquitectos, muchos profesores, ¿no?, de toda Europa, de Italia, de España, de Holanda, ¿no? Entonces eso siempre ayuda muchísimo que se desarrolle la ciudad. Y otro rey, Stefano Battore, pues fue el rey que fundó esta Universidad de Vilna, conocida sobre todo por una biblioteca con más de 180.000 manuscritos, varias ediciones inéditas y colección de mapas más grande del continente europeo. Vilna, como ven aquí, la catedral es una ciudad cosmopolita con diversa arquitectura. Aquí podemos ver casi todos los estilos arquitectónicos. En esta ciudad hay más de 65 iglesias. Como he dicho, es un país católico, entonces para, por ejemplo, peregrinaciones, pues no hay problema encontrar el sitio donde celebrar las misas. Aquí podemos ver el ayuntamiento de Vilna y una de las calles más famosas, calle peatonal, calle Pilies en Vilna, por donde pasan prácticamente todos nuestros grupos. La torre de Gediminas en la colina que visitamos, aquí veis, con la bandera lituana. Y empezamos ya la revisión un poquito de estos estilos. La iglesia de Santa Ana, el gótico de Vilna. Aquí pueden ver el Renacimiento, el Palacio de los Grandes Duques en Vilna. Pasamos al barroco, la iglesia de Santos Pedro y Pablo, de San Pedro y San Pablo en Vilna. Ya veis cómo cambia, ¿no?, el estilo, mucho más rico, el ambiente es distinto. La iglesia ortodoxa de San Nicola, que es un estilo historicista, como os he dicho, por historia y también por pertenencia a la Unión Soviética, que por un lado destruyó muchísimo las iglesias ortodoxas, pero por otro lado, como allí vivían muchos rusos en estos tres países, pues hay mucha más presencia ortodoxa en estos países que, por ejemplo, en Polonia. La catedral en Vilna, que es el neoclásico, ya lo hemos visto antes, otra imagen, otra foto de la catedral. Y la Puerta de Aurora es un lugar sagrado, el más conocido de Vilna. Aquí pueden ver, es una prácticamente calle peatonal que pasa bajo este portón y aquí se encuentra la capilla con la imagen de la Virgen María, que se llama la Puerta de Aurora. Allí también los grupos
pueden celebrar las misas en esta capilla. Pues muchas peregrinaciones van allí y sobre todo algunos grupos que están aficionados, se puede decir, a la figura de Santa Faustina Kowalska, esta monja que murió y fue sepultada en Cracovia. Aquí tenemos sus reliquias, pero ella vivió también en Vilna, así que muchos grupos también van a seguir los pasos de Santa Faustina Kowalska y visitan Vilna y Lituania. Cerca de Vilna, a unos 30 kilómetros, se encuentra este castillo, como ven, fantástico y maravilloso, de Trakai. Lo visitamos porque normalmente la visita de Vilna dura por lo menos medio día, pero si se puede en un día. Y por la tarde visitamos este castillo. Vamos allí. A veces nuestros grupos comen en un restaurante allí cerca de este castillo en Trakai y por la tarde visitamos el castillo con la guía local. Y ya dejando Vilna, porque después os hablaré de nuevo de este programa de 8 días, el primer día la llegada, el segundo día visita de Vilna y visita del castillo de Trakai, y el tercer día ya dejamos Vilna y vamos hacia Riga. Y entonces, antes de llegar a Letonia, pasamos por este sitio muy importante para los católicos y para la historia de Lituania, que es la colina de las Cruces. Se dice que las primeras cruces, pues los lituanos empezaron a traer a este sitio como prácticamente un acto de fe contra la reforma de Martin Luther. Entonces ponían estas cruces, rezaban allí y después con la historia, con los tiempos de partición, de la ocupación rusa, soviética, alemana, pues la gente siempre se refugiaba allí para rezar, para pedir por la libertad, por sus familias, celebraban las misas. Y también hoy día hay un santuario cerca de esta colina de las Cruces. Si después quieren ofrecer 5 minutos y poner en Google, pues también van a ver muchas fotos, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II, que cuando visitó Lituania, por supuesto, fue también a esta colina de las Cruces. Pasamos a Letonia, porque como os he dicho, aquí al sur hay Vilna, Trakai, y vamos yendo hacia el norte para llegar a Riga, y aquí la colina de las Cruces en Šiauliai, y después entramos a Letonia. Entonces ya pasamos a otro país, que es también un país democrático, que es también una república parlamentaria, con la capital a Riga, en Riga, que es la locomotiva, como hemos llamado. El letón, el idioma, es hermano del lituano, se parece un poquito, son dos idiomas baltos o bálticos de la misma familia. Es un país cristiano, pero muy secularizado hoy día. Y pertenece también a la Unión Europea y al Tratado Schengen. Brevemente la historia de Letonia, pues allí también habían estas tribus bálticas, hay varias ocupaciones, empieza la primera ocupación teutónica, estos dos tíos son estos caballeros teutónicos con esta cruz que ocupaban una parte de Letonia, de Lituania y también el norte de Polonia en estos siglos XIII-XIV, por eso aquella batalla en Grunwald de los polacos y lituanos contra estos caballeros teutónicos. Lo importante para el desarrollo de este país es la ruta del ámbar por el río Daugava, que pasa por Riga. Era una ruta comercial muy importante en aquellos siglos. Como os he dicho, en el siglo XIV empieza el Gran Ducado de Lituania y la República de Polonia se unen en las dos naciones, y también mucho territorio de Letonia pertenecía entonces a esta república de las dos naciones.
Y hay también varias ocupaciones, hay ocupación sueca, porque los suecos en el siglo XVII atacaron a estos territorios, también atacaron a Polonia, a Lituania. Con la partición de esta república de las dos naciones empieza la ocupación rusa y de nuevo repetimos un poco la historia. La última historia es la independencia al final de la Primera Guerra Mundial, invasión rusa en el 1940, ocupación alemana cuando Hitler ataca a Rusia y otra vez República Soviética cuando Ejército Rojo reconquista estos territorios y avanza hacia Berlín, y cuando termina la guerra en el 1945, aquí empieza la República Soviética de la Unión Soviética. Hasta la caída del muro y de nuevo hay independencia, crecimiento económico y la entrada a la Unión Europea. Siempre la misma fecha de estos países, cuando 10 países entran a la Unión Europea, entre los cuales Lituania, Letonia y Estonia. Pueden ver estas fotos que parecen de alguna película, de llanuras, ríos, lagos y pantanos también. Los tres países son bastante bajos, no hay montañas, la colina más alta llega a unos 350 metros más o menos, nada más, así que son países llanos. Hay muchos bosques, casi la mitad del territorio de Letonia está cubierto por los bosques. Aquí pueden ver el castillo de Turaida. También la costa arenosa, hablamos siempre del mar Báltico, por supuesto, los puertos libres de hielo, que es muy importante porque todo el año prácticamente pueden comerciar, pueden trabajar aquí. Y el clima, de nuevo, hoy estamos al primer día de diciembre, ya hace frío, aquí en Cracovia tuvimos por la mañana -7, pues allí también el clima es bastante distinto comparando con España o otros países de habla española, no sé, por ejemplo, México, Argentina o Chile. Bueno, depende de dónde, porque en el sur de la América del Sur pues también hace frío. Así que este clima es un clima continental, pero un poquito más húmedo que Lituania, porque las influencias del mar Báltico se notan un poquito más en Letonia. El Parque Nacional de Guaya, en Letonia hay 4 parques nacionales, pues uno de estos parques les vamos a mostrar en nuestras fotos después de hablar de Riga, que es la capital. Antes de la pandemia, casi 2 millones de turistas llegaban a Letonia cada año. Y nuestros grupos entran a Letonia desde el sur, desde Lituania, y la primera visita que hacemos en el territorio de Letonia es este palacio, que es una residencia de verano en Rundale, muy cerca de la frontera lituano-letona, que por supuesto no hay frontera porque estamos en la Unión Europea, pero por decir, ¿no?, que es otro país. Este palacio ha sido construido por el mismo arquitecto, aquí lo ponemos, Francesco Bartolomeo Rastrelli, que construyó el Palacio de Invierno de San Pietroburgo, el mismo. Aquí podemos ver la Sala Dorada y los frescos de otros 2 italianos, Francesco Martini y Carlo Zucchi, el Salón Blanco. Todo eso lo visitamos con la guía local, o de este palacio o de Riga. La guía viene, nos espera y nos encuentra en este palacio y nos hace la visita en castellano. Y los jardines de este palacio en Rundale. Y entramos a Riga por la tarde del tercer día de nuestro viaje, que suele ser llamada París del Norte, que es también el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1997. Aquí vemos la Catedral de Riga, el domo, que es el estilo gótico,
con su curiosidad, que es el mayor órgano de Europa, con 4 teclados y casi 7.000 tubos. Por supuesto, durante nuestra visita, que ya será el día 4 de este viaje de 8 días, de este viaje más clásico para visitar estos 3 países bálticos, pues el día 4 es para la visita de Riga, del casco antiguo. Aquí podemos ver la Casa de las Cabezas Negras, también el estilo gótico, en el centro de Riga, cerca de la plaza de mercado de Riga, la torre del Arsenal, el castillo de Riga, que ha sido originalmente gótico, y la Opera House, el clasicismo, otro estilo. El Teatro Nacional, el estilo Art Nouveau, y al fin el mercado central de Riga, que se parece un poco a algunas construcciones en España, ¿verdad? ¿No? Que son los mismos años del inicio del siglo XX. Cerca de Riga hay como un balneario, se puede decir, en Jurmala. Nosotros también vamos allí, porque después de la visita de Riga comemos y por la tarde vamos a pasar algunas horas de un poco descanso durante nuestro viaje. Como veis, hay estas casas bueno, casas grandes de nobles parecen, pero en este estilo del balneario en Jurmala. Y al día 5 dejamos Riga, hacemos el check-out de nuestro hotel, que normalmente allí trabajamos con la cadena Radisson, y partimos ya y vamos ya hacia Estonia, pero antes pasamos por este parque natural y visitamos también los castillos de estos 2 pueblos que se llaman Sigulda y Turaida, que suele ser llamada Suiza letona. Pues aquí podéis ver esta foto fantástica de la valle del Gauja, que es este río, y uno de los 3 castillos que visitamos. Aquí los ven, Turaida, Crimulda y Sigulda. Pues aquí se visitan paseando estos castillos. También allí podemos comer después de la visita, porque todo eso dura más o menos 3-4 horas. Comemos en un restaurante local, dejamos nuestra guía de Riga y vamos hacia Estonia. Estonia es un país más al norte de estos 3 países bálticos, está dividido en 15 condados, es un país democrático, también forma la república parlamentaria con la capital en Tallinn. El idioma es un idioma absolutamente distinto del lituano y del letón, porque es un idioma que se parece al finés y al húngaro, es otra familia de idiomas. Es un país muy secularizado, se puede decir ateo prácticamente. Pertenece a la Unión Europea y a Schengen, pues sin pasaporte para los españoles, solamente con DNI. Brevemente la historia, después de estos años de la Edad de Bronce y de la Edad de Hierro, pasamos a observar también las influencias del Imperio Romano y ataques de las tribus bálticas, pues desde el sur llegan hacia allí. Los vikingos de Escandinavia, pues hablamos siempre de los países sobre la orilla del mar Báltico. En el siglo XIII ya se establece el estado formado de 8 condados que fue ocupado por prácticamente todos los vecinos: Dinamarca, Alemania, caballeros teutónicos, lituanos y hasta la ocupación rusa en el siglo XVIII. Después de la Primera Guerra Mundial, como otros 3 países, reconquista la independencia. De nuevo, prácticamente la misma historia: invasión rusa, ocupación alemana, cuando Hitler ataca a Stalin, llega a ser la República Soviética
con una muy fuerte rusificación y después de la caída del muro, notamos, bueno, este país se proclama independiente de Moscú, de la Rusia, y entra a la Unión Europea en 2004. Aquí hemos querido poner esta foto que habla un poco de estos años, al final de los años 80 del siglo pasado, que muchos de vosotros os acordáis. Yo también me acuerdo, aunque era un chico, pero cuando entra Gorbachev en Rusia, empieza la perestroika, pues estos cambiamientos. Entonces, estos tres países bálticos también poco a poco se preparan a proclamar su independencia. Aquí podemos ver una de las fotos de así llamada revolución cantada, porque la gente de estos tres países salían, se ponían en una cadena de personas vivas y cantaban sus canciones nacionales. Como he dicho antes, ¿no? Estonia ha sido fuertemente rusificada. Entonces, salir a la calle y cantar sus cantos, sus canciones en propios idiomas ha sido muy, muy importante para esta gente. Ya desde allí empieza un poco este clima, se puede decir, entre comillas, revolucionario, que quiere decir, por fin, terminar con la ocupación soviética y de la Unión Soviética y proclamar la independencia. Aquí en Estonia notamos que casi 10% del territorio son islas. Cuando Lituania y Letonia no tenían muchas islas, pues en Estonia hay, como ven, un número muy simpático, 2.222 islas. También muchas llanuras y lagos, 1.400 lagos, como otros dos países, y el clima de tipo atlántico continental, con las temperaturas mínimas notadas a -43 y la temperatura máxima 35. Pues hoy día, claro que durante el invierno una temperatura de -20, -25 no es ninguna maravilla, se puede decir. Y los veranos son mucho más calurosos que hace 20 o 30 años. Pues allí también hay lo que observamos en San Petersburgo, las noches blancas, que prácticamente no anochecen, que durante la noche se puede leer el libro con la luz, porque está tan al norte. Es un país muy, muy desarrollado con la tecnología, internet, informatización, y si os acordáis, antes de entrar en este periodo de pandemia y utilizar mucho Zoom, que hoy día también nos vemos y hablamos por Zoom, pues muchos usaban o siguen usando Skype, y Skype fue inventado en Estonia. Entramos a Estonia desde el sur, como ya os acordáis, el día 5 de nuestro viaje, y el primer pueblo más importante que encontramos es Pärnu, que es capital del verano, a unos 130 kilómetros al sur de Tallinn. Se parece un poco a Jurmala, ¿no? Cerca de Riga. Siempre mar Báltico, costa arenosa y estos pueblos o ciudades cerca del mar, con balnearios y bueno, donde la gente pasa las vacaciones. Y llegamos por fin a Tallinn, que visitamos durante nuestro viaje, es el día 6 de nuestro viaje, la perla olvidada del Báltico, también el patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Aquí podemos ver el casco antiguo de Tallinn. Tallinn es distinta bueno, prácticamente estas tres capitales son distintas las tres. Vilnius parece otro mundo. Tallinn se parece un poquitín a Riga, pero también es distinto, porque hay un poquito más colinas, estas calles son estrechas, bueno, es una visita
muy bonita, que te encanta, ¿no? Porque todo el rato te encuentras en estas calles, ves estos edificios, castillos, alguna iglesia, porque alguna sigue habiendo también, aunque es un país muy secularizado. Entonces, la visita de Tallinn que hacemos prácticamente todo el día sexto de nuestro viaje, es distinta y es muy, muy bonita. Con guía local, pues pasamos y aprovechamos mucho esta visita. La Catedral de Alexander Nevsky en Tallinn, la colina Tompea con el Parlamento, podemos observar aquí la foto en la colina. Y una curiosidad, una farmacia más antigua en Europa se encuentra en Tallinn. Cerca de Tallinn hay este museo etnográfico que se llama Rocca al Mare, con 72 edificios, y nosotros a menudo lo visitamos. Vamos allí por la tarde, después de la comida, después de la visita de Tallinn, para ver y conocer un poco cómo eran estos pueblos hace siglos. Y visitamos también la Torre Museo Kik in de Kuk. Así, prácticamente visitamos y terminamos esta visita de estos 3 países bálticos. Hoy no os vamos a hablar mucho de Helsinki porque pertenece a otro país, pero solamente para recordaros, se puede alargar este viaje de un día y coger el ferry de Tallinn a Helsinki y pasar un día más en Helsinki. Y por terminar, pues os cuento solamente muy velozmente lo que también os contaba durante el webinar sobre la Polonia, que nuestra agencia pues se llama Ernesto Travel y llevamos 15 años ya trabajando aquí. Ya sabéis muy bien que este último año, 2020, ha sido y sigue siendo muy difícil para todos nosotros, pero en cara al futuro, pues esperamos que cambie la situación, sea con la vacuna, sea con, bueno, menos miedo de la gente, con más aviones, más regulares, etcétera, que el turismo poco a poco regresará y también vosotros podéis enviar los grupos tanto a Polonia, que a los países bálticos, que a otros países de esta parte de Europa. Nosotros somos una agencia de viajes y tour operador que trabajamos en estos territorios y prácticamente os atendemos a todos desde una persona hasta miles de personas. Así que cualquier grupo, cualquier petición podéis enviarnos y os contestaremos. Como turismo receptivo es prácticamente 95% de nuestro trabajo. Muy raramente enviamos algún grupo de polacos fuera, pero el turismo receptivo es la mayor parte de nuestro trabajo. Viajes culturales, peregrinaciones, viajes de incentivo más, muchos grupos de estudiantes que llegan, los fam trips, viajes de estudio, viajes a Polonia y prácticamente ya a toda Europa. Turismo religioso ocupa una gran parte importante en nuestra agencia porque más o menos 35-40% de grupos son grupos que vienen con sus párrocos o con sus sacerdotes y visitan los santuarios o de Polonia o otros santuarios europeos, o también este viaje a los países bálticos también podemos preparar como una peregrinación. Algunas cifras, pues en estos 15 años hemos organizado 4.500 y pico grupos y aquí veis casi 112.000 turistas y peregrinos que han venido con nosotros en estos 15 años de experiencia. Tenemos la página web en español, como también en otros 11 idiomas, así que podéis ver muchos programas y si os hace falta algo, pues siempre os podemos enviar por email
programas y ofertas que, como he dicho antes, trabajamos a medida. Vosotros nos enviáis la fecha, el número de personas en el grupo, si quieren media pensión o pensión completa, cuántas estrellas quieren, etcétera, etcétera. Y nosotros reservamos hoteles y os enviamos la cotización. Y aquí hemos regresado a la diapositiva con la cual empezamos, ¿no? Que ahora espero que a lo mejor ya conocéis un poquito más de estos 3 países bálticos y ya os suena más este viaje. Empezamos por Vilna y el castillo Trakai, pasamos por la colina de las Cruces, entramos a Letonia, visitamos el palacio de Rundale, Riga, la capital, Sigulda-Turaida, estos parques naturales y castillos, entramos por Pärnu a Estonia y nos paramos y terminamos el viaje en Tallinn o un día más a Helsinki. Otro viaje que podemos proponer, bueno, el anterior también para los grupos religiosos, pero este viaje también, por ejemplo, Polonia con Lituania, la ruta de Santa Faustina Kowalska. Es un viaje que algunos grupos también han hecho. No los 3 países bálticos, sino solamente Lituania con Polonia. Como sabéis, desde hace 3 años organizamos este Congreso Internacional de Turismo Receptivo y Religioso en Cracovia, que, bueno, el noviembre pasado tuvimos que cancelar porque en Polonia había muchos contagios y nos proclamaron la zona roja y nos prohibieron hacer congresos y conferencias, así que tuvimos que anular. Pero yo espero que el año próximo, o en marzo, o en abril, o por fin en noviembre 2021, vamos a hacer esta 4ª edición de este congreso. Este congreso es para todos que trabajan en el turismo, las agencias de viajes, turoperadores, no sé, podéis venir también con algunos vuestros jefes de grupos que quieren conocer. Es un momento de encuentro de los profesionales del turismo, no solamente los que organizan viajes religiosos, no. Es un congreso que prácticamente cuando publiquemos la fecha y os enviemos las invitaciones, ya sabéis que el primer día, el miércoles, se llega a Cracovia. El jueves es un día de trabajo, de charlas, como veis aquí, ¿no? Las personas sentadas escuchando con auriculares, con traducción simultánea a español, italiano, inglés, pues charlas, presentaciones y después un momento de encuentro B2B, cuando los compradores, que sois vosotros, los buyers, encuentran a los vendedores, que somos nosotros, los locales, digamos, ¿no? Así que empezamos también a promocionar este congreso bajo esta marca, Buy Kraków, Buy Poland, compra Cracovia, compra Polonia. Y este año, como la ciudad de Vilna vino a otros congresos hace 1 año y hace 2 años, nos invitaron a un fan trip gratuito a Vilna. Y tenía yo programado el congreso en Cracovia desde el 11 al 15 de noviembre y el 15 de noviembre nos desplazábamos todos a Vilna para 3 días de un fan trip totalmente gratuito porque nos invitaba el ayuntamiento de Vilna. Pero ha sido cancelado y ha sido imposible hacerlo. Así que yo espero que cuando pase eso de pandemia y cuando podamos viajar por fin, entonces yo pueda repetir el congreso en Cracovia y que después podamos ir a Vilna para nuestro fan trip gratuito. Nosotros, como la agencia Ernesto Travel, con mis compañeras y compañeros y con un grupo de italianos y españoles, ya fuimos a un fan trip a estos 3 países bálticos, a Lituania, Letonia y Estonia. Lo organizamos hace 8 años, en 2012. Aquí podéis ver esta foto que
que es un poco simpática, yo mucho más joven y más guapo que... Bueno, el guapo sigo siendo, ¿ok? Pero no tan joven, ¿eh? Hace 8 años, como, bueno, abriendo esta Rolls Royce en una calle de Tallinn, en Estonia. Así que yo espero que el año próximo podamos hacer este Fam Trip a Vilna después de nuestro congreso en Cracovia. Aquí os dejamos la información que hay el webinar sobre Polonia, que se llama Polonia como el destino, que podéis ver en YouTube. Y también en YouTube hay ya todo un canal con varios webinars y otras películas que hemos podido grabar también con nuestros turistas que vinieron a Cracovia. Entonces, simplemente, si abrís www.youtube.com y ponéis Ernesto Travel, os va a aparecer este canal de YouTube. Y allí hay varios webinars en muchos idiomas, español, italiano, francés, alemán, inglés, portugués, incluso vamos a hacer ahora en holandés y en japonés. Así que, como no hay trabajo ahora mismo, no hay grupos, aunque ya llegan las primeras peticiones para el año próximo, poco a poco, un poco se despierta el mundo del turismo, esperando que podamos viajar, pues en este tiempo, cuando no tenemos grupos, no tenemos realizaciones, pues por lo menos organizamos estos webinars para tener contacto con vosotros y para explicaros un poco más cómo trabajamos. Así que bien, gracias, otra vez gracias por vuestra presencia, a los que ya habéis participado en el webinar sobre Polonia, hoy día Lituania, Letonia, Estonia. Lo vamos a poner de nuevo en nuestro canal en YouTube, esta grabación, y ya os adelantamos que después de la Navidad, del Año Nuevo y de los Reyes Magos, empezaremos otro ciclo de nuestro webinar hablando de otros países de esta parte de Europa, Europa Centro, Europa Centro-Est. Os enviaremos invitaciones, newsletters, así que seguiremos por lo menos en enero y febrero con otros webinars y después ya veremos si desde marzo, abril ya llegarán primeros grupos a estos nuestros países. Pues nada más, muchas gracias y como creo que no nos veremos antes de la Navidad, pues feliz Navidad, que pase todo eso, que lo podáis disfrutar en vuestras familias y cuidaos porque la salud ahora es lo más importante. Pues feliz Navidad, feliz Año Nuevo y espero que nos podamos ver por Zoom para otros webinars en enero, febrero y personalmente, si Dios quiere, o en Cracovia o durante alguna feria de turismo, algún workshop o roadshow, cuando sea y donde sea en el año 2021. Gracias, adiós y hasta la próxima vez. Chao, gracias.